Mi tema, la naturopatía en procesos de ansiedad y autoaceptación. Estoy un poquito ansiosa yo también, pero bueno, vamos a ello. Voy a volver a repetir un poco qué es la naturopatía en 3 renglones. Es la ciencia que estudia las propiedades y aplicaciones de elementos naturales. Su objetivo es estimular la capacidad curativa del organismo y facilitar su equilibrio para alcanzar un buen estado de salud. Pues lo dicho, utilizamos las propiedades y los elementos, estudiamos las propiedades y los elementos naturales, y el objetivo es pues estimular para llegar a un buen equilibrio e intentar tener un buen estado de salud, ¿vale? Es fundamental tener este concepto porque aún todavía hay mucha gente, pero muchísima, que lo que es la naturopatía en sí no tienen un buen significado de lo que es. Casualmente hoy yéndome en el taxi me dice el taxista que era lo que estábamos haciendo y le dije, pues estamos en un congreso de naturopatía, y me dice, los que ponéis las agujitas, ¿verdad? Entonces pues, ¿qué tiene que ver? Que es una rama, obviamente, la acupuntura, pero que de verdad no, mucha gente todavía aún no le queda claro lo que es la naturopatía. Bueno, la naturopatía psicofísica es una rama de la naturopatía, como muchas otras. E igual, trata de equilibrar el estado de salud de la persona y sobre todo trabajamos lo que es el cuerpo y mente, ¿vale? La psicofísica, naturopatía psicofísica, ahí donde nos centramos es trabajar cuerpo y mente, ayudándonos con los elementos que tiene la naturopatía. Algunas de las técnicas que utiliza son la relajación, pone mal ahí, pone PNC, pero es PNL, ¿vale? Lo hemos puesto mal. Entonces, una de las técnicas, varias técnicas que utilizamos, pues puede ser las técnicas de relajación, técnicas de respiración, la PNL, hipnosis y meditación, y etcétera. Vale, esa foto me ha encantado. Porque es que lo dice todo, esa fotografía lo dice todo. Ahí vemos una mujer donde físicamente está en un estado y vemos como su otra cara, que quizá es la ansiedad, ¿no? Lo que está percibiendo, y ella aún todavía no conoce lo que le está pasando, que en la ansiedad suele pasar muchísimo. Es como esa otra cara que quizás sabemos lo que es, pero que no sabemos todavía realmente sacar lo que nos está pasando. ¿Qué es? Es la respuesta emocional que se presenta en el individuo en situaciones amenazantes o peligrosas que éste percibe. Vale, no me quiero bajar por el micrófono. Es considerada en la actualidad como un trastorno mental, ¿vale? Que engloba una serie de cuadros clínicos como desajustes cognitivos, conductual y psicofísico. Se puede presentar a nivel laboral, familiar y social. De todas formas, deciros que cuando se plantea un problema ansioso, que no siempre, en la actualidad es considerado como un trastorno de ansiedad, pero no siempre es un trastorno, ¿vale? Porque ya os voy a hablar más adelante que la ansiedad ya existe y existe en nosotros por naturaleza. Entonces, el ser humano por naturaleza ya tenemos ansiedad. ¿Para qué? Pues para nosotros sobrevivir ante amenazas y situaciones que se nos presenten en la vida diaria. Lo que pasa otra cosa es cuando ya eso se convierte en un trastorno, que es lo que hay que evitar. Y conocer cuándo me está pasando a mí, cuándo está dejando de ser algo ya natural y se está convirtiendo en un problema. Que en la actualidad estamos viviendo muchísimo esto, y sobre todo en la sociedad en la que vivimos. Y es súper importante y no es fácil. Cuando decimos de que hablamos de la ansiedad, lo tenemos así como una cosa ahí, pero es un problema que hay que plantearle cara, y que como no le pongamos intentar autoayudarnos con esta situación, pues esto es lo que va a ir es cada vez a más. Entonces, cuando habla, digamos, a nivel laboral o familiar o social, influye en todo, porque si yo en mi trabajo
hay algo que me desmotiva, no me encuentro bien, estoy nervioso o estoy triste o lo que sea, todo eso cuando yo voy a mi casa ya lo puedo estar transmitiendo. O cuando yo estoy con los amigos, pues también lo estoy transmitiendo. Entonces, intentar de que esto, de entenderlo y podernos ayudar nosotros mismos. Naturaleza de los trastornos de ansiedad. Todas las personas tienen la capacidad de reaccionar con ansiedad de forma natural porque se trata de una respuesta emocional, lo que acabo de decir, ¿vale? Es una respuesta que ya tenemos por naturaleza, que no tiene por qué ser un trastorno de ansiedad. Las emociones. Pues las emociones son las reacciones de dichas vivencias, ¿vale? Pueden ser desagradables o placenteras, ¿vale? Pues yo tengo una emoción negativa, me llama mucho la atención. Y pues pasa muy a menudo en casa y no nos damos cuenta. Le hablamos así, digamos, tenemos un momento que no es culpa nuestra tampoco, pero lo importante es saber replantearnos qué estoy haciendo yo mal, ¿no? Entonces, eso me puede generar a mí un trastorno y ya no solamente a mí, sino a mi hija quizás también le puede generar un trastorno. ¿Por qué? Porque a mi hija quizás ese grito o esa injusticia que yo he hecho en ese momento, pues le puede generar en su vida que se le queda y le genera angustia, tristeza y rencor y historias. Y a mí, pues quizás, yo me pongo como ejemplo, porque tengo una hija, dos, pero la pequeña es más pequeñica. Entonces, lo que os decía, a mí porque, pues sí, como todo el mundo, en algún momento pues le he contestado de mala manera o le he dicho algo y eso a mí me ha generado que soy mala madre, que esto no lo tenía que haber soltado, no tenía que haberle dicho esto a la niña. Entonces, pues son emociones y también están las placenteras que, como veis, pues escuchar música en el trabajo te puede dar una emoción placentera. Todo esto dentro de las placenteras dentro de lo normal están bien, pero también existen las euforias, las llamadas alegrías estas, o sea que ya pasa a ser un trastorno también emocional. ¿Cómo influye en el ser humano? Pues en el ser humano influye a nivel cognitivo, fisiológico y a nivel observable. En esta fotito vemos quizá a esta chica que vamos a poner por ejemplo que se siente señalada por la sociedad, pues eso le puede generar a ella ciertas emociones. A nivel cognitivo pues se encuentra que no quiere salir, que no quiere ser señalada, ya hay un trastorno. Y a nivel fisiológico es cuando empezamos a sentir dichas emociones. Si voy muy rápido me paráis. Quizás es por mi mismo nervio un poquillo así que tengo, me paráis. Vale. A nivel fisiológico, puede ser pues, que te sienta presión en el pecho o que sienta dificultad para respirar ante ciertos momentos, en ciertas situaciones, o por ejemplo que haya recibido un disgusto y tenga ganas de vomitar. Pues esas son presentaciones a nivel fisiológico, ¿vale? Y a nivel observable, pues mejor que esta fotito, una mujer que aparece en la foto donde está con 4 cigarros, que en realidad lo que significa es que pongo un cigarrito, termino el cigarro y a la misma vez me estoy encendiendo otro, y así sucesivamente. O morderse las uñas, o cuando está una persona andando de pasillo constantemente, pues son situaciones observables, ¿vale? Donde ya nos está indicando que pues, puede tener una ansiedad. Vale. A ver, voy a hablarles sobre un experimento, un estudio que se hizo por la revista Medes, ¿vale? Un artículo donde habla de
El tratamiento de la ansiedad según la práctica de Mindfulness, ¿vale? Antes que nada quiero comentaros que este experimento pues se ha quedado también un poco corto. Yo os voy a contar lo que pude sacar. Me hubiera gustado haber podido indagar un poquillo más sobre el tema o haberme buscado más bibliografías, pero bueno, este me ha gustado porque habla del Mindfulness. ¿Alguno de vosotros sabe lo que es el Mindfulness? Bueno, me imagino que sabéis lo que es el Mindfulness o tenéis conocimiento, ¿habéis escuchado? ¿Sí, no? Bueno, de todas formas lo diré. El Mindfulness es tener conciencia plena, ser conscientes de la realidad, ¿vale? Me ha gustado esto porque una de las cosas que abordan para la ansiedad como forma natural sería llegar a ser conscientes de lo que estoy viviendo y de lo que me está pasando en ese momento. Porque si logramos tener esa conciencia, nos podemos ayudar y no necesariamente tener que llegar a un trastorno de ansiedad. Porque una ansiedad, se pueden tener síntomas de ansiedad sin llegar a un trastorno de ansiedad. No tiene por qué ser patológico. Puede ser adaptativo, o sea, momentáneo. Que una persona puede sufrir los mismos síntomas en un momento determinado y cuando menos se lo espera, porque puede estar lo más tranquilo en ese momento, el día que está más tranquilo, y le pueden llegar los síntomas. Y dices que me va a dar un infarto. Pues no. Vale. El objetivo del experimento, pues el objetivo era la práctica del Mindfulness, o sea, los resultados que esta práctica iba a tener con dicho experimento. El desarrollo de las pruebas del experimento. Se cogieron a un grupo de personas, ese grupo de personas, todas con ansiedad generalizada, ¿vale? Y se utilizó para esta prueba la escala de Goldberg. No sé si la habéis escuchado. De hecho, a ver, la tengo por aquí. Un momentito. Voy a pasaros para que la veáis un poco, porque la he sacado de la Consejería de Salud del Servicio Andaluz de Salud, ¿vale? Es una escala que se utiliza e inclusive dentro de la escala hay dos subescalas, que es para la ansiedad y para la depresión. Voy a pasarla para que echéis un vistazo. Es una serie de preguntas, es un cuestionario y ya está. Podéis irla pasando. Solo para que echéis un vistazo de qué se trata la escala de Goldberg. Vale. O sea que se han basado en la escala de Goldberg y con la prueba de McNemar. La prueba de McNemar es una prueba estadística, o sea, existe la prueba de McNemar. La prueba de McNemar es donde se manejan variables, dos variables. Las variables son una hipótesis nula y una hipótesis donde es lo que quiere averiguar el experimentador o el que observa, porque la prueba de McNemar vale tanto para experimento como para observar, o sea, de forma observable y de forma experimental. Os doy estos datos por si queréis luego indagar, porque si queremos hablar de McNemar nos tendríamos que ir a una ponencia de McNemar, ¿vale? Entonces, ese experimento se basó en la escala de Goldberg y en la prueba de McNemar, con lo cual se cogió a ese grupo que tenía ansiedad generalizada, se le practicó el experimento con la práctica de Mindfulness, ¿vale? Haciéndole la escala de Goldberg, y también se le puso a algunas personas medicación ansiolítica. La conclusión, ¿cuál fue? Yo no la tengo en diapositiva, pero la comento y luego os digo el artículo donde está por si queréis echar un vistazo.
La conclusión, no, los resultados, perdonad. Los resultados fueron que la prueba se hizo durante 1 mes y 5 meses, ¿vale? Con las variables de McNemar. Entonces, 17 de 19 mejoraron al mes. 13 de 19 mejoraron a los 5 meses con la prueba de McNemar, ¿vale? Y con la medicación ansiolítica se vieron resultados favorables, pero no quedó claro, o sea que hay que seguir investigando. Estas investigaciones fueron hechas por unos enfermeros a ver dónde lo pone, metas de enfermería. Esta fue en Cabañas Cedillo, Romero Carrero, pone los nombres y el artículo de Medes, ¿vale? Esto lo podéis ver también en internet. Y me ha gustado por lo que os comenté, por lo que era el mindfulness, ¿vale? A mí me ha dejado todavía un poquito de más datos, pero bueno, estamos en ello. Y sobre la psicofísica, cuando estaba hablando del tema de la psicofísica, me he basado en los elementos de la psicofísica, que existe la ley propuesta por Weber-Fechner, que Weber fue Henry Weber, bueno, perdóname la pronunciación porque es alemán y alemán yo no sé, ¿vale? Henry Weber en 1860 fue el que propuso la ley de la psicofísica, ¿vale? Luego la llevó a cabo Gustav Fechner, que por eso se llama la ley de Weber-Fechner, ¿vale? Que todavía hay libros y editoriales que se han seguido publicando, hay varias ediciones, vale, y ya está. Yo ha sido pues lo que puedo aportar, y creo que basándome pues en las leyes de Weber-Fechner, de McNemar y la escala de Goldberg. Muchas gracias.